Voy a quitar mi imagen para que tengamos más velocidad. Ok. ¿Alcanzan a ver la presentación ya, jóvenes? No, doctora, no se ve la presentación. No, doctor. Déjame revisar aquí. Ok, esto no quiere jalar. Vamos a ponerlo de nuevo. ¿Ya la pueden ver, jóvenes, o todavía seguimos sin poderla ver? Sí, doctor, ya se ve. Ya se ve. Si hay alguna falla, díganme, por favor, ¿cómo se llama? Estamos, yo creo, ahorita dando clase muchos a la vez, y esto nos va a complicar, porque al final de cuentas vamos a dar un solo ruteador, un solo módem, y sí nos complica. Bien, el día de hoy vamos a continuar con lo que es la cinética. La clase pasada hablamos de cinética de eliminación y vimos alguna forma de cómo se grafica y cómo se hace el cálculo del estudio. El día de hoy vamos a continuar con lo mismo. Nos habíamos quedado de ver el primer caso. ¿Sí? Déjenos que se actualice y que tengan el escrito del primer caso. Ya estamos viendo la presentación, la diapositiva del primer caso. Bien, dice así. Paciente de 50 kilos intoxicado con un fármaco X. Presenta una concentración plasmática de 80 microgramos por mililitro y la vida media del fármaco es de 4 horas. Fíjense bien, con esto vamos a comenzar, ¿sí? Concentración inicial va a ser de 80, ¿sí? Que es lo que me acaban de dar ahorita, 80 microgramos por mililitro. Y están hablando de una vida media. Vida media significa cinética de primer orden, ¿sí? Que se basa en vida media. Y en este caso tiene un valor de 4 horas. Y luego me dicen que el rango terapéutico es de 7 a 35 microgramos por mililitro. Y efectivamente, al leer el enunciado, tenemos que el paciente sí está intoxicado. Hay una concentración de 80 y el margen terapéutico va de 7 a 35. Bien. Y luego me ponen 3 preguntas. Determine el tiempo en que se alcanzará la concentración plasmática terapéutica máxima. Determine el tiempo en que se alcanzará la concentración plasmática terapéutica mínima. ¿Y cuál será la concentración plasmática después de 10 horas? Bien, cuando hablamos de cinética de primer orden, les comenté a ustedes que lo primero que tenemos que hacer es una gráfica. ¿Sí? Pero para hacer esa gráfica necesitamos, ¿sí? En papel semilogarítmico o por medio de una situación en Excel, ¿sí? Primeramente tenemos que hacer una tabla. ¿Sí? Dejen que se haga la tabla ahí con ustedes y ahorita les continúo. ¿Sí? Hablamos de una tabla que tiene 3 columnas regularmente, ¿sí? Donde en una de ellas tenemos vida media, en otra el tiempo. A ver, no avanza. ¿Alcanzan a ver una tabla ustedes, jóvenes? Sí se ve, Sí, doctor. Sí, doctor. Porque aquí en mi celular no sale la tabla. No sé por qué. Bien, en esa tabla tenemos la primera columna que son las vidas medias. La segunda columna es el tiempo, que en este caso son horas. Y en la tercera columna tenemos las concentraciones. ¿Sí? Y siempre vamos a comenzar con la concentración que me dan, la concentración inicial, vida media y tiempo en 0. ¿Sí? Si no lo comenzamos de esa forma, vamos a tener errores. ¿Sí? Y no va a salir bien. ¿Sí? Entonces comenzamos a llenar la tabla y decimos, una vida media
que en este caso vale 4 horas, la concentración va a bajar de 80 a 40. Segunda vida media, en total llevamos ahora 8 horas y la concentración bajó de 40 a 20. Ahí hay un error, debe ser un 3. Tercer vida media, ¿sí? Llevamos en total 12 horas y la concentración bajó de 20 a 10. Y así sucesivamente. Pero no vamos a sacar concentraciones al infinito, ¿sí? Porque ese no es correcto. Yo sé que matemáticamente la cinética de primer orden nunca va a llegar a cero, desde el punto de vista matemático. ¿Qué tengo que hacer? Sacar las vidas medias para contestar las preguntas. La primera pregunta dice, determine el tiempo en que se alcanzará la concentración plasmática terapéutica máxima, y es de 35 la concentración. Eso significa que está entre el 20 y 40 de concentración, que viene siendo entre la vida 1 y vida 2 de vida media. La segunda pregunta dice, en qué determine el tiempo en que se alcanzará la concentración plasmática terapéutica mínima, que es de 7. Y si nosotros vemos la tabla, ¿sí? Tenemos la concentración de 10 y 5. Allí, en ese espacio, va a estar la concentración de 7. Esto significa que con 4 vidas medias es más que suficiente para contestar las preguntas. Dice la tercera pregunta, dice, ¿cuál será la concentración plasmática 10 horas después? Si checo en la columna de las horas, si saqué la de 4 horas, de 4 vidas medias, pues tengo 16 horas. Tranquilamente ya se cumple, ¿sí? La cantidad de vidas medias para contestar las preguntas. Bien. En el examen me pueden poner una pregunta, muchas veces viene en teoría, ¿sí? ¿En cuánto tiempo se tendrá una concentración de tanto? O tal concentración, ¿en cuánto tiempo va a ocurrir? ¿Sí? Cuando es de esa forma que venga en el examen, son valores que podemos sacar nosotros de la tabla. ¿Sí? Si me dicen, ¿qué concentración tendrá a las 12 horas? Pues ya sacamos en la tabla y dice que son 10. Ya sería la respuesta. ¿Sí? Si en el examen me preguntan la concentración de 5 microgramos, ¿en cuántas horas se alcanza? O ¿en cuántas vidas medias se alcanza? Y de la tabla lo podemos contestar. Muchas preguntas salen directamente de la tabla. Pero cuando son preguntas con valores intermedios que no están en la tabla, tenemos que graficarlo para poder sacar el valor correcto. Por regla de 3 simple, no funciona, no me va a dar. ¿Sí me explico ahí, jóvenes? Sí, doctor. Bien. Les voy a subir en un ratito más una hoja que se llama papel semilogarítmico, que es muy parecido al que tenemos ahorita aquí en la pantalla. ¿Sí? Vean ustedes que en la parte inferior los cuadritos tienen la misma distancia, ¿sí? Lo que es la parte horizontal. Y allí iría el tiempo. ¿Sí? Y en el eje de las Y, ¿sí? Vean la escala cómo cambia. Comienza con un 1 a la mitad de la tabla que tenemos ahí. Viene otra vez el valor de 1. Y nuevamente en la parte superior, ¿sí? Viene otra vez otro 1. ¿Sí? Bien, esta escala es una escala logarítmica. Si ustedes checan el número de cuadros que hay entre el 1 y el 2, 2 y 3, no es lo mismo, ni el espacio, ni la cantidad, que son entre 7, 8, 8 y 9. ¿Sí? Cambian. Eso es una escala logarítmica. Y la vamos a adecuar de acuerdo a las concentraciones que me estén pidiendo. La concentración más alta que me dieron fue 80. Eso significa que mi escala va a comenzar en la parte superior donde está el número 1 de más alto, ¿sí? Ese sería un 100. El 9 inmediato se convierte en 90, el 8 en 80, el 7 70, sucesivamente, hasta llegar a la mitad de la hoja que sería el 10. Y después serían 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Sí? Si ustedes se fijan, no existe el número 0, ¿sí? Porque es escala logarítmica, ¿sí? Que va al infinito. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a adecuar ese papel a lo que necesitemos, que era cuando era presencial, de esa forma se trabajaba. Entonces recordemos, ¿sí? Si me dicen que es vida media, ¿sí? Es cinética de primer orden, ¿sí?
directamente proporcional con la dosis. A mayor dosis, mayor eliminación. Recuerden que se baja a la mitad de la mitad. Si yo tengo 1000 miligramos, en una vía media va a bajar a 500 miligramos. Fíjense, bajo 500. Si me dieran una concentración de 10 miligramos, pues va a bajar a 5 miligramos. ¿Sí? Dependiendo de la concentración, es dosis dependiente. De la tabla que vimos ahorita, si nosotros la graficamos, ¿sí?, en papel semilogarítmico, automáticamente vamos a tener una línea recta. ¿Sí? Y con esa línea recta ya podemos nosotros contestar las preguntas que me hicieron. Chequen la escala inferior de tiempo. Todos son aritméticos. Hay la misma distancia entre un valor y otro. En cambio, en el eje de las Y, vean cómo quedó la escala. ¿Sí? Esta es una escala logarítmica. Y el papel se le llama papel semi-logarítmico porque es la combinación de una escala logarítmica con una aritmética. Bien, nosotros lo hacíamos con papel aquí especial, semi-logarítmico, porque no podíamos usar calculadora para sacar los logaritmos. Bien, de esta forma nos evitábamos el uso de la calculadora. Ustedes ahorita, en cualquier papel milimétrico, si ustedes sacan de la tabla las concentraciones y buscan el valor logarítmico, van a poder graficar en cualquier papel aritmético, ¿sí? Y van a tener una línea recta. Si grafica los valores como tal, como están ahorita en la tabla, va a ser una línea curva. ¿Sí me explico ahí? ¿Lo puede repetir eso, Doc? Ok. Para no tener que usar nosotros calculadores y sacar los valores logarítmicos, usamos el papel semilogarítmico, que automáticamente nos lo va a traducir. Bien, pero ustedes ahorita en casa pueden hacer en cualquier hoja de cuadrícula, cualquier hoja milimétrica de la tabla, sacar los valores de las concentraciones en logaritmos. Y de esa forma van a poder graficar y tener una línea recta en papel milimétrico, ¿sí? Para no batallar, porque si ustedes grafican los valores como tal, 80, 40, 20, 10, 5, les va a dar una línea curva. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver cuando veamos el ejemplo en Excel. ¿Sí? Bien, me hicieron tres preguntas, perdón. ¿Sí? La concentración de 35, ¿en cuánto tiempo ocurre? Bien, si nosotros agarramos el papel, graficamos, nos vamos en la escala de las Y, buscamos la concentración de 35, ¿sí?, y nos vamos en forma horizontal hasta donde cruza con la línea que nosotros pusimos, con las concentraciones, y checamos el tiempo en la parte inferior. Y nos vamos a topar de que una concentración de 35 microgramos por mililitro ocurre en 5 horas. Esa sería la respuesta si viniese así en el examen. Bien. También me preguntaron la concentración mínima terapéutica, que esa es de 7. Entonces, si nosotros buscamos en la gráfica el valor de 7, donde cruza con las concentraciones, vamos a ver que ocurre a las 14 horas. ¿Sí? Y ya saqué la segunda respuesta. Que si trato de hacerlo por regla de 3 simple, muchas veces no tengo esa precisión. ¿Sí? Porque por regla de 3 simple no funciona. Recuerden que es fracción de. Por eso sí, es la vida media. Y luego me hicieron una pregunta más. ¿Cuál sería la concentración a las 10 horas? Bien, buscamos en la escala inferior donde dice 10 horas y trazamos la línea hasta donde cruza con las concentraciones que marcamos y vamos a ver que esto ocurre, ¿sí?, en la concentración de 15 microgramos por mililitro. ¿Sí? ¿Ya les apareció a ustedes el letrero de 10 horas igual a 15 microgramos por mililitro? Cierto. Porque aquí en mi computadora, ya apareció. Okay. Está desfasado en el tiempo lo que yo veo en la computadora y lo que veo en el celular. Por eso les pregunto. Yo supongo que ustedes van como yo lo voy viendo en el celular, no en la computadora. Entonces, si ven que voy hablando algo que no esté en pantalla, díganme, por favor. Bien. Esto sería el ejemplo de cinética de primer orden. ¿Sí? Antes de irme a la siguiente cinética, ¿alguna duda o pregunta que tengan, jóvenes?
Doctor, durante el examen la gráfica esa nos la van a poner y dependiendo de eso nosotros vamos a contestar o... Mira, hija, no sé cómo se los vayan a poner. Yo los quiero preparar para cualquier situación. Que les pongan una gráfica, interpreten o saquen valores de la gráfica, ¿sí? A partir de una gráfica ya que ya esté hecha. No vamos a tener la oportunidad en un examen ahorita que son así virtual, de que nos pongamos a hacer como hacíamos en presencial, hacer la gráfica y después de la gráfica sacar las respuestas. No tengo idea, mija, cómo les puedan hacer la pregunta. Yo los Ok, preparo lo mejor que yo pueda para que a ustedes les vaya bien, bien. ¿Sí? Bien, ok, vamos a doctor. pasar a la siguiente caso, que sería gracias, mija, que sería la cinética de orden cero. Bien, anótenle. Cinética de orden cero. Se basa en una tasa constante de eliminación. Matemáticamente va a llegar a cero, ¿sí? Y es independiente, ¿sí?, de la dosis. Si hay mucho medicamento en el cuerpo o hay poquito medicamento dentro de nuestro cuerpo, la cantidad que elimina va a ser fija, va a ser la misma cantidad, ¿sí? Entonces, por lo tanto, no es dosis dependiente, ¿sí? Es totalmente independiente. Ya habíamos trabajado ejemplo con alcohol, ¿sí? Con tasa metabólica. Bien, ahora lo vamos a hacer un poquito diferente, ¿sí? Antes habíamos hecho un ejemplo a partir de que tomo tanto vino o tomo tanta cerveza. Bien, el ejemplo ahora es a partir de una concentración plasmática, ¿sí?, de etanol. Y dice así: paciente de 100 kilos presenta una concentración plasmática de etanol de 140 miligramos por ciento. Vean bien eso, dice miligramos por ciento. Son miligramos por cada 100 mililitros, ¿sí?, de etanol. Considere que el etanol se distribuye de manera uniforme en el líquido corporal, ¿sí?, de manera uniforme en todo el líquido corporal. Esto significa un volumen de distribución igual a 0.6 litros por kilo. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que está en todo mi cuerpo, en el 60% de mi cuerpo que es líquido, ¿sí? Entonces, la misma concentración voy a encontrar en sangre, que voy a encontrar en orina, que voy a encontrar en saliva, en cualquier sitio donde yo tenga líquido, ¿sí?, y lo pueda cuantificar, voy a tener la misma concentración. ¿Por qué? Porque el medicamento cruza barreras. Por eso tiene un volumen de distribución uniforme. Bien, y luego me dice que tiene una tasa metabólica de 100 miligramos por kilo de peso por hora. Esa es la velocidad con la cual se elimina, en este caso, el etanol, ¿sí? La tasa puede variar, la doctora puede poner otro valor, ¿sí? Entonces, ojo con eso, no se cansen nomás con que son de 100, ¿sí? Tenemos un ejemplo ahorita que vamos a ver con 120. Bien, la tasa metabólica es de 100 miligramos por kilo y por hora. Y nos dan la densidad del alcohol. Recuerden que les dije a ustedes que es de 0.79 gramos por mililitro, que en los exámenes no les van a poner las unidades, generalmente se les olvida ponerlas. Y tenemos 4 preguntas. La primera: ¿qué cantidad metaboliza el paciente por hora? ¿Sí? Bien, esta la sacamos de la tasa metabólica. La tasa metabólica dice que son 100 miligramos por kilo de peso por hora. Bien, nosotros hacemos una regla de 3 simple. 100 miligramos por un kilo, en los 100 kilos que pesa mi paciente, ¿cuánto es lo que él puede eliminar? ¿Sí? En este caso, las respuestas son 10 gramos o 10,000 miligramos. ¿Sí? Cualquiera de las dos cosas que yo ponga es correcto. Y vemos la regla de 3 simple de cómo se hace. 100 miligramos por cada kilo multiplicado por los 100 kilos de mi paciente, esto me da 10,000 miligramos o los 10 gramos. ¿Sí? Es la capacidad de eliminación o metabólica que tiene este paciente con todo su peso. Segunda pregunta: ¿cuál es la cantidad total de etanol que tiene en su organismo? ¿Sí? Bien. Ojo con esta pregunta. Pónganle ustedes ahí en un cuaderno en asterisco. ¿Sí? Se utiliza el 60% del peso corporal agua. Repito, se utiliza el 60% del peso corporal agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me dieron una concentración
que dice 140 miligramos por cada 100 mililitros de paciente. Bien, la pregunta es, ¿cuántos mililitros tiene mi paciente en total? Para un paciente que tiene 100 kilos, el 60% de él va a ser agua. En este caso, la regla de 3 simple serían 0.6 litros por kilo multiplicado por los 100 de mi paciente, que da 100 litros. Ese es el líquido corporal total. ¿Sí? 60 litros, que es lo mismo que decir 60,000 mililitros. ¿Sí? Bien, nosotros tenemos una concentración que dice 140 miligramos por cada 100 mililitros. En los 60,000 mililitros que tiene mi paciente, ¿cuántos miligramos va a tener? Y si ustedes lo checan, el resultado va a ser 84,000 miligramos o 84 gramos. ¿Sí vieron cómo lo hicimos, jóvenes? Ya lo habíamos hecho antes, ¿sí? Miento, este pedacito no lo habíamos hecho antes. Es la primera vez que lo hacemos, a partir de una concentración. ¿Duda de la pregunta 2? No, doctor, creo que sí. Bien. ¿Por qué? Porque puede venir en los exámenes, ¿sí? Tercera pregunta dice, ¿en cuánto tiempo se elimina el etanol? ¿Sí? Ok, ya tenemos la tasa metabólica y ya tenemos la cantidad de alcohol total. Bien, nosotros vimos, ¿sí?, que mi paciente puede eliminar 10 gramos en una hora. Los 84 gramos, que es lo que tiene en todo su cuerpo, ¿en cuánto tiempo se eliminan o se metabolizan? Y la respuesta serían 8.4 de hora. Este pedacito ya lo habíamos hecho. Bien, con los valores que tengo ahorita en la pantalla, yo ya puedo hacer la gráfica, ¿sí? Y es una gráfica que es en papel de cuadrícula, en cualquier papel que tengamos milimétrico. Concentración de 84, ¿sí?, o 140 miligramos, y lo voy a llevar hasta la parte inferior a las 8.4 de hora. Ya con eso ya puedo hacer mi trazo y tener una gráfica, porque ya tengo el principio y el fin, ¿sí? El principio es la concentración inicial, que son 140 miligramos por ciento, y se elimina totalmente en 8.4 de hora. Si ustedes se fijan, es totalmente matemático. Y luego me hacen una pregunta más. ¿Qué concentración en miligramos por ciento elimina por hora? Bien, si yo hago la gráfica, puedo sacar un valor, pero es un valor aproximado, dependiendo de la calidad de la gráfica y lo amplio que sea mi gráfica, ¿sí? Pero lo podemos hacer desde el punto de vista matemático. Y tenemos lo siguiente. Si yo tengo una concentración de 140 miligramos por ciento y me tardo 4.8, perdón, me tardo, fíjense lo que es, ¿cómo se llama? La dislexia, cambié los números. Dije 4. Tengo 140 miligramos por ciento y me tardo en eliminarlo 8.4 de hora, ¿sí? Ese es el principio y el fin de mi gráfica. En una hora, ¿cuánto habré eliminado? ¿Sí? Vean la regla de 3 simple, ya apareció. 140 miligramos por ciento, me tardo 8.4 horas. En una hora, ¿qué cantidad es en miligramos por ciento? Y la respuesta serían 16.66 miligramos por ciento. Anoten en su cuaderno, por favor. La tasa de 100 miligramos por kilo y por hora, la tasa de 100 miligramos por kilo y por hora disminuye, ¿sí? 16.66 miligramos por ciento cada hora. Es el equivalente en miligramos por ciento. ¿Sí lo notaron ya ahí, jóvenes? ¿Sí? La tasa metabólica de 100 miligramos por kilo y por hora, ¿sí?,
equivale a eliminar 16.66 miligramos por ciento cada hora. Bien, ahora sí, ya con estos datos, ¿sí? Ya podemos hacer una tabla, ya podemos hacer nuestra gráfica. Vamos a ver lo siguiente. Les voy a poner la tabla junto con la gráfica. En cualquier papel aritmético o milimétrico lo podemos hacer. Comenzamos la concentración con 140 y en 8.4 de hora se elimina totalmente. ¿Sí? Ahí sería el punto donde la acción. Y como es una tasa constante, automáticamente tiene que ser una línea recta. Bien, calculamos ahorita que en una hora disminuye 16.66. Nosotros podemos hacer una tabla donde tenemos el tiempo, que son horas, y la concentración. Entonces tendríamos 140 menos 16.66. Esto me da que en la primera hora vamos a tener 23.34. Y así le voy restando cada hora el mismo valor, ¿sí? Para la tasa de 100 miligramos por kilo y por hora. ¿Sí más o menos, jóvenes? Ahora sí, si en el examen me preguntan qué concentración va a haber a las 4.5 horas, o a las 6 horas, o a las 2 horas y media, ¿sí? Cualquier concentración que me pregunten la puedo sacar de la gráfica, ¿sí? También lo puedo hacer por cálculo, ¿sí? Porque este problema es totalmente matemático. Ahorita lo vamos a hacer viéndolo en el programa de Excel, ¿sí? ¿Duda, pregunta? ¿No hay ninguna duda, jóvenes? No, doctor. Bien, voy a quitar lo de PowerPoint, vamos a ocultarlo y vamos a ver el archivo que les envié de Excel, ¿sí? Déjenos que se actualice. Pregunta, ¿ustedes ya están viendo el archivo de Excel o siguen viendo PowerPoint? Vemos, bueno, al menos yo miro una tipográfica con texto al lado. Ok, bien. Eso viene siendo entonces ya el Excel, ¿sí? Que tiene una parte, un fondo de color azul con unos cuadros amarillos y blancos. ¿Es correcto? Sí, así es. Bien, les explico. Todos ustedes tienen el archivo este, está disponible para ustedes, lo pueden bajar, pueden jugar con él, ¿sí? En la parte inferior tenemos 4 pestañas, ¿sí? Una que dice cinética de primer orden, cinética de primer orden 2, cinética de orden 0, 3 y cinética de orden 0, 4. Bien, son 4 ejemplos los que tenemos en el archivo. Vamos a hacer el primero de cinética de primer orden, ¿sí? Y conforme vamos avanzando, vamos a ir cambiando las pestañas. Vamos a ver que tiene espacio para hacer gráfica, ¿sí? Para hacer un par que está en una escala logarítmica y la otra que está en una escala aritmética, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ver, ¿sí? Cómo se comporta una gráfica comparada con la otra. ¿Sí ven las dos gráficas ustedes? ¿Los dos espacios de gráfica o nomás ven uno? No, o al menos creo que sí se observan los dos. Y ya se atoró tantito esto. Bien. Esto sí complica un poquito la vida. Bien, vamos a empezar a hacer el primer ejemplo, cinética de primer orden. Si tuvieron la oportunidad de bajar el archivo y lo tienen abierto ahí, ¿sí? Vamos trabajándolo al mismo tiempo. Si no, pueden ahorita tener el archivo a la mano, pues veamos cómo lo voy a resolver acá, ¿sí? Dice ejercicio 1, cinética de primer orden. La eliminación se realiza con base en la vida media del fármaco.
es dosis dependiente. La gráfica de concentración contra tiempo es de origen una línea curva, ¿sí? Porque así sale en papel aritmético. Pero al transformar los valores de la concentración plasmática a su forma logarítmica, se convierte en una línea recta. Y matemáticamente la eliminación nunca llega a cero. Si ustedes se fijan, ya he recalcado este pedacito varias veces, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que venga relacionada en el examen deben de poderlo recordar. Bien, dice así, paciente de 50 kilos de peso que presenta datos clínicos de intoxicación que se corroboran mediante estudios de laboratorio al reportar una concentración plasmática de 80 microgramos por mililitro. La literatura indica que los niveles terapéuticos van de 7 a 35 microgramos por mililitro. La vida media del medicamento es de 4 horas. Bien, ya me dieron la concentración inicial, ya me dieron la concentración inicial y me dieron el tiempo de la vida media en horas. ¿Sí? En este caso tiene un valor de 4 horas. ¿Sí? Con eso hacemos la tabla. ¿Sí? Vamos a empezar a llenar nosotros la tabla en el archivo de Excel. Bien, tengo una concentración de 80 y en una vida media, ¿sí? Que en este caso son 4 horas, va a bajar a 40. Segunda vida media, en total llevamos 8 horas y la concentración va a bajar a la mitad de 40, que serían 20. Tercer vida media, en total llevo 12 horas y la concentración de 20 va a bajar a 10. Y así voy sacando sucesivamente. Y si ustedes observan, va apareciendo la gráfica en línea recta. 4 vidas medias, 4 por 4, 16, serían 16 horas. Y la concentración de 10 va a bajar a la mitad, que serían 5. 5 vidas medias, 5 por 4, 20, son 20 horas en total. Y la concentración va a bajar a 2.5. Ahí en la tabla también tengo un espacio que dice porcentaje eliminado. Vean ustedes cómo en 5 horas medias ya se eliminó prácticamente el 97% del fármaco. Independientemente de lo que dure la vida media, ¿sí? Porque en este caso le dieron un valor de 4 horas, ¿sí? En 5 vidas medias se elimina el 97% del fármaco. Y si ustedes ven la gráfica, es una gráfica en línea recta. ¿Sí? Voy a tratar de moverlo a ver si en la pantalla de ustedes se ve, donde salen las dos gráficas. En una está con escala logarítmica y el otro está con una escala aritmética, donde se graficaron las concentraciones tal cual, sin transformar logarítmicamente. Por eso me da una línea curva. Y los valores logarítmicos o la escala logarítmica lo convierte en una línea recta. ¿Sí? Tenemos las tres preguntas, ¿sí? ¿Cuál es la concentración? ¿En cuánto tiempo es la concentración de 35? ¿Sí? Me voy a regresar. Dice, ¿en cuánto tiempo el paciente estará en el nivel máximo terapéutico, que es de 35? Si nosotros vemos la gráfica, buscamos el valor de 10, la siguiente línea serían 20, 30, entre 30 y 40 a la mitad, ahí estaría el punto de 35. Y si vemos el tiempo en la parte inferior, la respuesta serían 5 horas. ¿Sí lo ven ustedes, jóvenes? ¿Lo visualizan ahí bien? Sí, doctor. Bien. Y tenemos un espacio aquí para ir poniendo resultados. La pregunta número 1, la respuesta serían 5 horas. ¿Sí? La pregunta 2 dice, ¿en cuánto tiempo el paciente tendrá el nivel mínimo terapéutico? Ese fue el de 7. Bien, me voy nuevamente a la gráfica y empiezo a contar a partir de la parte de abajo. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Bien, en este punto serían 7 microgramos. Me voy deslizando hasta donde cruza con la línea de las concentraciones y ya puedo ver el tiempo en la parte inferior. La respuesta sería ¿de cuánto, jóvenes? Las 14. De 14 horas. Exactamente, así, mi hija, así es. Entonces, imagínense ustedes que en el examen les puedan poner algo así. Uy, se me movió esto muy feo. Ahí está, ya lo acomodé nuevamente, ¿sí? Que les puedan poner ustedes una gráfica y que interpreten, ¿sí? O saquen las respuestas de la gráfica. Entonces, eso sí lo pueden hacer ustedes en un examen y tendrían sus opciones de respuesta. Dice, ¿cuál será la concentración 10 horas después? Bien, ahora tengo que buscar en la parte inferior, en la escala de tiempo, el valor de 10. Y cuando localice el valor de 10, subo y veo más o menos qué concentración voy a tener. ¿Sí? Y aquí estaría a la mitad entre 10 y 20, que más o menos la respuesta sería 15. ¿Sí? Una concentración de 15 microgramos por mililitro. Que si queremos sacar estos mismos valores de la línea curva, se complica un poquito, no es tan sencillo. Por eso es más fácil cuando lo tenemos en una línea recta. ¿Duda o pregunta de este ejemplo, jóvenes? No, No, está bien, pues solamente es tomar lo que nos piden y ver en qué punto se cruzan y pues sería todo, ¿no? Así de sencillo es muy sencillo. ¿Sí? No, recuerden que primero hay que hacer la tabla. Ya con la tabla Sí, sacamos los creo que lo valores difícil. y lo ponemos en la gráfica. Sí, Yo les puse ahorita números muy bonitos, muy fáciles. 80, bajar a 40, 20, 10. Pero en el examen no pueden ser números tan sencillos. ¿Sí? A lo mejor les complican la vida. Entonces, chequen hacerlo bien. La segunda pestaña, ¿sí? Que es el segundo ejercicio, ¿sí? Es igual, muy parecido al anterior, ¿sí? Eso lo voy a dejar que lo resuelvan ustedes solos. ¿Sí? Mejor me voy a brincar al de cinética de orden cero, que es más largo, es más laborioso, ¿sí? Pero esto lo pueden hacer ustedes con la mano en la cintura, está muy sencillo, ¿sí? Para que practiquen y vean cómo sale, interpreten la gráfica, traten de hacerlo en papel, ¿sí? Ahorita un ratito más les voy a subir una hoja semilogarítmica. Se batalla para conseguirla en las librerías, es complicado, no siempre las encuentra uno. Bien, nos vamos al tercer ejercicio, ¿sí? La tercera pestaña. Este ejemplo es el ejemplo de alcohol, que es más larguito, es más laborioso, pero es totalmente matemático, ¿sí? Dice así, ejercicio 3, cinética de orden cero. La eliminación ocurre a una tasa constante, ¿sí? Por eso es cinética de orden cero. Siempre bajar lo mismo, ¿sí? Ocurre a una tasa constante metabólica y o de eliminación. Es independiente de la dosis, ¿sí? Y la gráfica de concentración contra tiempo de origen es una línea recta, ¿sí? Por lo tanto, se grafica en papel milimétrico o cualquier hoja de cuadrícula. La eliminación sí va a llegar a cero. La cinética de primer orden sabemos que no, porque desde el punto de vista matemático nunca llegará a cero, porque es por vida media. Y este de ahorita es una tasa constante de eliminación. Bien, es un paciente que vimos ahorita de 100 kilos de peso que presenta una concentración plasmática de 140 miligramos por ciento de alcohol etílico. El alcohol etílico tiene una tasa metabólica, en este caso, de 100 miligramos por kilo y por hora. Y el volumen de distribución es de 0.6 litros por kilo.
lo que indica que se distribuye en todo el líquido corporal. En el 60% del peso corporal es agua. ¿Sí? Y me da los valores de la densidad. ¿Cuándo usamos densidad? Cuando me dan el alcohol en mililitros. En este caso no me dieron el alcohol en mililitros, me dieron una concentración de alcohol en miligramos por ciento. Ya está en unidad de peso, por eso no ocupo utilizar la densidad. Y me dan una serie de preguntas, ¿sí? Del 1 al 6. Primera pregunta, ¿cuál es la capacidad metabólica o de eliminación total para el paciente de acuerdo a su peso? ¿Sí? Si ustedes checan, hay unos cuadritos que están mitad de color rosa con blanco, ¿sí? Es para ir contestando cada una de las preguntas. Es el procedimiento, ¿sí? Bien, a la mitad tenemos ahí el primer cuadro blanco con rosa de su lado izquierdo, que dice número 1, calcular la tasa metabólica o de eliminación. Y ahí está la regla de 3 simple. 100 miligramos por 1 kilo. En los 100 kilos de mi paciente, ¿cuánto elimina? Y las respuestas son 10.000 miligramos o 10 gramos por hora. ¿Sí? Esa es la primera pregunta. ¿Sí? Entonces, en el apartado de resultados ya podemos ponerle allí la respuesta. ¿Sí? Le podemos poner allí que son 10 gramos. Luego viene la pregunta 2. ¿Cuál es la cantidad total de alcohol etílico en el cuerpo? ¿Sí? Bien, esta es un poquito más laboriosa. ¿Sí? Aquí tiene que ver el volumen de distribución. Mi volumen de distribución me dijeron que eran 0.6 litros por cada kilo de paciente. Y mi paciente pesa 100 kilos. Por lo tanto, ahí donde está el cuadrito blanco con rosa con la 2, calcular cantidad total de alcohol, el líquido corporal total serían 60 litros o 60.000 mililitros. Bien. Y luego nos vamos al alcohol total. La concentración son 140 miligramos por cada 100 mililitros, ¿sí? Por cada 100 mililitros de paciente. En los 60.000 mililitros, que es todo el líquido corporal de mi paciente, ¿cuántos miligramos tiene de etanol o de alcohol etílico? Y la respuesta serían 84.000 miligramos o 84 gramos. Y ya tenemos la respuesta de la pregunta número 2. ¿Sí? La pregunta me la hicieron en miligramos, voy a ponerle miligramos. 84.003 miligramos. Bien, ya está la pregunta 2. ¿Sí? Tenemos la tasa metabólica y tenemos la cantidad total, en este caso de etanol, en todo el cuerpo. La pregunta 3 dice, ¿en cuánto tiempo metabolizará o eliminará totalmente el etanol de su cuerpo? Bien, aquí vamos a combinar lo que ya tenemos, la tasa metabólica con la cantidad total de alcohol en el cuerpo. Bien, en el cuadrito que viene blanco con rosa con el número 3, dice tiempo para eliminar todo el alcohol del cuerpo. 10 gramos en 1 hora, esa es la tasa metabólica. Los 84 gramos que él tiene en todo su cuerpo, ¿en cuánto tiempo? Y esto me va a dar 8.4 de hora. Así déjenlo, ¿sí? No quieran sacar hora con minutos, no. 8.4 de hora. Bien. Con estos datos yo ya puedo hacer la gráfica. ¿Sí? Puedo tomarle el papel y pongo la concentración más alta, que son 140, y voy a trazar en el tiempo el punto de 8.4 a la concentración 0, y ahora sí, trazo mi línea. Y ya voy a tener hecha mi gráfica. Y puedo sacar respuestas directamente de ahí. O la otra es hacerlo matemáticamente hablando. ¿Sí? Bien, ¿cómo lo hacemos desde el punto de vista matemático? La pregunta 4 dice, ¿cuál será la concentración plasmática 1 hora después del tiempo 0? Bien, si ustedes checan ahí donde está, a la mitad de su hoja de Excel, viene 4, concentración 1 hora después de tiempo 0. ¿Cómo se hace? Mi paciente originalmente tiene en total 84 gramos, pues equivalente en miligramos. Y en 1 hora va a bajar 10 porque es la capacidad metabólica por hora. A final de cuentas, 1 hora después tiene una concentración de 74 gramos o
74,000 miligramos. ¿Bien? Eso es lo que va a tener una hora después, pero yo tengo que expresarlo en miligramos por ciento. Bien, tomo ese valor que calculé ahorita. Los 74,000 miligramos están en todo el líquido corporal de mi paciente, que son los 60,000 mililitros. En cada 100 mililitros, ¿cuánto debe de ser? Hacemos el cálculo y esto me da como resultado 123.33. Y lo pongo en la tabla. 123.33. Bien, para no repetir este proceso hora por hora, yo puedo sacar como es tasa constante a los 140, ¿sí? Yo le resto los 123.33, ¿sí? Que es lo que está eliminando, lo que se está perdiendo en cada hora, y esto me va a dar un resultado, ¿sí?, de 16.66. ¿Sí? Eso es lo que viene a la mera mitad de su hoja. Dice, observe, en donde viene el cuadrito de rosa con blanco, dice, observe esta regla de 3. Lo que disminuye cada hora con la tasa de 100 miligramos por kilo y por hora. Ahí está la regla de 3 simple. ¿Sí? Son 140, me tardo 8.4 de hora. En una sola hora, ¿cuánto va a bajar? Y la respuesta es 16.66 miligramos cada hora. Por cuestión de tiempo, voy a copiar, ¿sí?, los valores y los voy a poner en la tabla. ¿Sí? Serían 106.68. A las 3 horas serían 90.02. A las 4 horas serían 73.26. A las 5 horas serían 56.7. A las 6 horas serían 40.04. A las 7 horas 23.38. Y lo último, 6.72. ¿Sí? Y obviamente en 8.4 de hora, pues es cuando ya tengo la concentración. La concentración de 0. ¿Sí? Vean la gráfica, ya se generó. ¿Sí? Ya con ella puedo sacar las respuestas o hacerlas por cálculo. ¿Sí? Para hacerlas por cálculo, por ejemplo, la pregunta número 5 dice, ¿cuál sería la concentración plasmática 3.5 horas después de tiempo 0? Bien, si ustedes checan en los cuadritos blanco con rosa en los últimos cuadros en el medio, dice 6, tiempo en el que la concentración plasmática, no, ese no, en el 5, concentración de 3.5 horas después, ¿sí?, de tiempo 0. Bien, al tiempo de 8.4 le voy a restar 3.5, que es lo que me están preguntando. ¿Cuánto alcohol me queda en el cuerpo? Hacemos la regla de 3 simple y serían 140 miligramos por ciento multiplicado por 4.9 de hora entre 8.4 de hora me da 81.66. Esa es la respuesta. Y si ustedes checan en la gráfica y se van a las 3 horas y media, donde cruza con la concentración, ¿sí?, más o menos por aquí, ahí sería 81.66. En la gráfica no tengo la precisión del mundo, pero matemáticamente sí lo puedo hacer y tener el resultado exacto y preciso. La pregunta 6 dice, ¿en cuánto tiempo tendrá una concentración plasmática de 80? ¿Sí? Bien, tengo 140 miligramos por ciento, que me tardo 8.4 horas. A esos 140, ¿sí?, yo le voy a restar 60, ¿sí?, que es la distancia. A 140 le quito los 80, ¿y cuánto es lo que me va a quedar? ¿En cuánto tiempo se alcanza? Y la respuesta van a ser en 3.6 de hora. Hagan su gráfica, chéquenle, donde cruza, buscamos el valor en la parte inferior, más o menos aquí,
Ahí serían 3.6 de hora. ¿Sí más o menos me explico, jóvenes? Sé que está muy Sí, correteado, el tiempo no alcanza mucho. Practíquenlo, ¿sí? Tenemos el mismo ejemplo en la última pestaña, ¿sí? Pero con otra tasa metabólica. En este que tenemos ahorita en pantalla, viene todo el procedimiento, parte por parte, que hay que hacer en cada uno de ellos, ¿sí? En la siguiente pestaña, que brinque, ok. Tenemos un paciente que tiene una concentración de 100 miligramos por ciento de alcohol etílico y la tasa metabólica en este caso ahora es de 120 miligramos por kilo y por hora. ¿Sí? Háganlo ustedes, jóvenes, practíquenlo, ¿sí? Hagan las respuestas, tienen para hacer su gráfica, ¿sí? Ya en casa, pues ustedes tienen el tiempo para hacerlo y si tienen alguna duda, con gusto, pregunten, ¿sí? Van a ver que este ejemplo de la tasa de 120 es muy sencillo, es muy simple, ¿sí? Y las respuestas son muy fáciles de sacar. Ok, déjenme quitar esto, dejar de presentar. Bien. ¿Duda o pregunta, jóvenes, antes de terminar esto? Porque ya se acaba la hora. Creo que no, doctor. Descargamos la lista de asistencia. ¿No hay ninguna duda, jóvenes? Bien. Tienen archivos para que practiquen, ¿sí? Viene un archivo que está puesto en PDF. Vienen problemas de dosificación. Ahí dice de práctica 1 a la número 4. Y tenemos otro archivo también en PDF con problemas para practicar de la práctica número 5 a la número 7. ¿Sí? Ahí vienen problemas de los de las gráficas, vienen problemas de ¿cómo se llama? Volumen de distribución, que es para través de una fórmula que vamos a ver en la siguiente clase. ¿Sí? Hay bastante material con que trabajar. Y les voy a ir subiendo los archivos de Excel para que vayan trabajando con ellos. Duda o pregunta que tengan, ahorita como quieres voy a subir lo de, ¿cómo se llama? La hoja de semilogarítmica y cómo se utiliza. Si ustedes tienen tiempo y quieren practicar con eso, con gusto. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, jóvenes? No, doctor. Bien, tienen su examen de teoría el día 11. ¿Sí? Échenle muchas ganas a Pharma, saquen Pharma. Lo ideal es sacarla en primera, ¿sí? Y de eso depende nomás trabajar. ¿Sí? Cuídense mucho y los veo en la siguiente clase. ¿Sí? Que les vaya muy bien. Muchas gracias, gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias a ustedes, jóvenes, y gracias por su paciencia, por las fallas técnicas. No, hombre, no hay ningún problema, doctor. Gracias, doctor. Cuídense mucho. Hay que ver cómo le está yendo a los que están presentando el examen nacional. Pregunten, infórmense, porque el día de mañana les va a tocar a ustedes también pasar por ese baile. ¿Cómo es el examen nacional ahorita? ¿Qué tanta gente está presentando y cuántas plazas hay ahorita en el mercado? Para ustedes todavía nos faltan 4 años, pero 4 años se van muy rápido. Y los últimos años de la carrera se van extremadamente rápido. ¿Sí? Cuando menos imaginan, ya están en servicio social y la pregunta es, ¿qué sigue después? ¿Sí? Y eso depende de ustedes. Háganse bien hábiles, aprendan a hacer suturas, aprendan a poner sondas, aprendan a tratar al paciente, cómo hacer las preguntas, cómo llegar a un diagnóstico, ¿sí? Échenle ganas, jóvenes. Gracias, Uy, ya doctor. me sacó de la red. Muchas gracias, No, doctor. Bueno, Que le vaya bien, cuídense ustedes, jóvenes, que estén bien. igualmente. Gracias igualmente. Igualmente, jóvenes, que estén bien, cuídense.